Hola a todos. En esta ocasión vamos a ver lo que sería la clase ArrayList. Bueno, vamos a crear lo que sería una clase llamada práctica 44 y vamos a importar precisamente la clase ArrayList y vamos a importar la clase Scanner, que ya hemos visto que nos permite obtener datos desde el teclado. En nuestro programa principal vamos a declarar un objeto llamado ejemplo de la clase que vamos a utilizar, que se llama ArrayList. Entre los signos menor y mayor que va precisamente el tipo de dato que va a aceptar esta clase, que en este caso va a ser integer. Integer se refiere a int, en este caso va a aceptar solamente datos de tipo entero. En un video tutorial anterior nosotros pudimos observar probablemente la definición del concepto de lo que sería un arreglo. Recordemos que los arreglos es el tipo de dato seguido del nombre, abro y cierro corchetes. Por lo regular los corchetes es cuando podemos hacer referencia de que es un arreglo. Utilizando la clase ArrayList no vamos a ocupar los corchetes. Esta clase ya viene con métodos propios que nos permiten hacer varias funciones específicas. Ok, entonces de la clase ArrayList le vamos a decir que solamente va a aceptar enteros y vamos a crear un objeto de esta clase llamada ejemplo. ¿Sí? Sabemos que para crear un objeto pues es la misma sintaxis para todos los objetos que hemos creado, nomás cambia el nombre de la clase de ese objeto. Seguido, como vamos a meter datos desde el teclado, vamos a crear un objeto llamado leer de la clase scanner. Luego, con este for le estoy indicando que en este caso va a ser de 0 hasta que se cumpla esta condición, que es n menor a 5. Esto quiere decir que va a ser 5 ciclos. Y en esos 5 ciclos me va a hacer en cada ciclo una pregunta que me diga escribe un número. Entonces, cada vez que me haga esta pregunta, el usuario va a escribir un número a través de este método nextInt y lo va a almacenar en la variable de tipo entero num. Si estuviéramos ocupando solamente variable num, cada vez que hiciera una vuelta al for, el dato anterior se perdería. Por eso es que en la siguiente línea hacemos lo siguiente. Utilizamos lo que sería el objeto que creamos llamado ejemplo, que es de la clase ArrayList, y vamos a utilizar su método que se llama add, que significa añadir. ¿Qué vas a añadir? Vas a añadir lo que sería el número que se pidió desde el teclado, que en este caso es num. El ArrayList lo podemos ver como lo vimos en un video tutorial anterior, es un arreglo, y un arreglo es una estructura homogénea. La estructura pues podemos visualizarla como localidades, y cada vez que utilizamos el método add se ingresa un valor a nuestro arreglo. Siempre se va a ir añadiendo valores desde el elemento 0, en este caso desde el índice. Luego si añadimos otro sería el elemento 1, si añadimos otro sería el elemento 2. Van en forma secuencial. Entonces con este for lo que hacemos es pedir 5 datos. Más abajo lo que hacemos es imprimir precisamente en pantalla lo que tiene en este caso nuestro objeto llamado ejemplo. Ejemplo es como si fuera nuestro arreglo. Si nosotros imprimiéramos nuestro arreglo hasta este punto, se vería de la siguiente forma. Vamos a correr el programa. Y hasta aquí, hasta esta línea que está, me dice escribe un número. Imaginemos que pongo el 2, escribe otro, 4, 6, 8 y 10, porque solamente me va a pedir 5 números. Y podemos observar abajo que entre corchetes separados por coma aparecen los 5 números
de nuestro arreglo. Esto es lo que estoy imprimiendo con el system, lo que está aquí. Estoy imprimiendo ejemplo, y ejemplo no es más que el arreglo con los números que acabamos de introducir. Luego hacemos un salto de línea del programa y nos dice que agreguemos otro elemento o otro número a nuestro arreglo. Entonces hacemos otra pregunta, seguido del next int, que nos permite obtener datos desde el teclado. Lo almacenamos en la variable número y lo volvemos a añadir a nuestro arreglo. Entonces vemos en la parte de abajo que nos hace la pregunta. Meto por ejemplo el valor de 40, le doy enter y nos vuelve a imprimir nuestro arreglo, ya con el elemento añadido al final de la lista. Entonces aquí precisamente estoy imprimiendo el arreglo y haciendo un salto de línea. Cada vez que yo haga algo con el ArrayList o con mi arreglo, es recomendable pues imprimirlo en pantalla para ver el seguimiento de cómo se está dando, precisamente añadiendo, eliminando, varios métodos que vamos a ver de ArrayList. Lo siguiente nos está diciendo el siguiente mensaje, que es: introduce el índice del elemento a modificar. Más abajo introducimos el next int y en este caso el número que el usuario escriba desde el teclado, que en este caso sería el índice, se va a guardar en una variable llamada mod de módulo. Luego nos dice escribe un número y obtenemos el número desde el teclado y lo guardamos en num. ¿Qué está haciendo estas cuatro líneas? Estas cuatro líneas está pidiendo un número para el índice y un número, en este caso, que va a contener ese índice. Entonces, esto nos puede llamar la atención o podemos visualizar que es la parte de modificar un elemento de nuestro arreglo. Entonces, para poder modificar un elemento de nuestro arreglo, ¿sí?, utilizamos el método set. Y el método set requiere de dos parámetros: el índice a modificar seguido del número precisamente que se va a sobreescribir, que va a ser modificado. Entonces, una vez que ya se haya modificado esta parte, bueno, imprimimos el arreglo y hacemos un salto de línea. Vamos a explicar precisamente esta parte de set. Aquí abajo en el programa nos está diciendo que el número del índice del elemento a modificar. Aquí acordemos que este es el índice 0. Siempre empieza con el índice 0, el índice 1, el índice 2. Vamos a modificar el índice 2, que sería el 6. Entonces le digo el índice 2, voy a modificar y me dice ahora qué número quiero que aparezca en ese elemento. Ya le especifiqué que es el índice 2. Este 6 se va a borrar con el nuevo número que voy a poner aquí a continuación. Voy a poner un 100. Entonces imprimo el elemento y vemos que el 6 ya se borró y se sustituyó por el número 100. Entonces a eso le llamamos modificar. Y para modificar utilicé precisamente el método set con dos parámetros: el índice y el número que va a modificar. Ok, más adelante utilizo, por ejemplo, aquí el objeto que creamos llamado ejemplo, y voy a utilizar un método que se llama saex. Saex me permite pues obtener el número de elementos que tiene mi arreglo. Una vez que lo obtenga, lo va a guardar en la variable llamada max y voy a imprimir el siguiente mensaje: la lista o el arreglo, como quieran llamarle, tiene n elementos, ¿no? Y hago un salto de línea. Entonces, estas tres líneas que están aquí harían lo siguiente. Me está diciendo aquí que la lista
tiene 6 elementos. Podemos observar que aquí son 2, 4 y 6 elementos. Entonces, este mensaje y este 6 es lo que obtuvimos del método SIGSE, del método SAEX. Tiene 6 elementos. Aquí lo podemos observar, ¿no? La lista tiene 6 elementos. Max es un 6. ¿Por qué? Porque a través del objeto obtuve el tamaño del arreglo. Ok, lo siguiente sería escribe el índice del elemento a eliminar. Una vez que lo hayamos escrito, obtenemos el dato desde el teclado, lo almacenamos en num y a través del objeto mandamos a traer su método remove, que es eliminar, borrar. Para poder borrar un elemento de la lista necesitamos conocer el índice del elemento a borrar. Por eso hacemos la pregunta anterior, que nos pida el índice a borrar. Estas 3 líneas, ¿cómo quedarían en la práctica? Entonces aquí nos está diciendo, escribe el índice del elemento a eliminar. Ok, aquí vemos que son 6 elementos. Voy a eliminar el número 4. El 4 sería el elemento 1. Ese es el elemento 0. Recuerden que un arreglo empieza con 0, luego sigue el 1. Entonces le voy a decir aquí que el elemento 1 lo voy a borrar y le voy a dar enter. Si se dan cuenta me sale la leyenda elemento eliminado y ya no aparece el 4, que era el que estaba aquí. Ya no aparece el 4. Aparecen todos los números ya menos el 4, porque ya fue eliminado del arreglo. Que son estos dos mensajes precisamente, ¿no? El elemento eliminado y vuelvo a imprimir lo que sería el arreglo para ver ya el elemento eliminado. A continuación veremos lo siguiente. Hacemos un salto de línea y luego hacemos una pregunta que dice escribe el índice del elemento a imprimir en pantalla. Y bueno, lo leemos desde el teclado, se guarda en la variable índice y le estoy diciendo que a través del método get obtengo o voy a obtener el valor que se encuentra en esta localidad, que es el índice. Entonces voy a obtener el valor que se encuentra en la localidad de nuestro arreglo y ese valor lo voy a almacenar en la variable ver de tipo entero. Luego un mensaje que dice el dato que quieres ver en pantalla es, y visualizo la variable ver. ¿Esto cómo quedaría? Bueno, dice escribe el índice del elemento a imprimir en pantalla. Ok, este es mi arreglo. Si por ejemplo yo quisiera mandar a traer el valor de 8, este sería el índice 0, el índice 1 y el índice 2. Entonces le voy a decir que el índice 2 quiero que me mande a traer su valor. Y aquí me está diciendo que el dato impreso en pantalla que mando a traer con el método get es el 8, que en este caso es este que está aquí. Ok. Luego por último le estoy haciendo un salto de línea y a través del método clear lo que estoy haciendo es precisamente borrar todos los elementos que se encuentran en mi arreglo. Imprimo un mensaje que dice elementos borrados y ya como los borró imprimo al arreglo. Por eso es que nos aparece en la última línea este mensaje donde nos dice los elementos borrados y entre corchetes ya no hay ninguno de los elementos que tenía nuestra lista. Espero que haya quedado más o menos claro la clase ArrayList y sus métodos que nos permiten añadir, modificar, obtener, saber el tamaño de nuestro arreglo y limpiar. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Gracias.